Mi confesión es que ahora cargo con el mismo peso que mi abuelo cargó durante 60 años. Un secreto guardado en un diario con tapas de cuero húmedo que encontré ayer, mientras vaciaba su cabaña en las faldas de los Pirineos aragoneses. Toda mi vida pensé que era solo un viejo solitario que amaba su tierra. Ahora sé que era el único guardián de un pacto con una criatura que el mundo solo conoce por fotos borrosas y cuentos junto al fuego. Estoy aquí, sentado en su sillón raído, con el olor a tabaco de pipa y serrín todavía flotando en el aire. Cada objeto que empaqueto parece un fragmento de una vida que creía conocer, pero la verdad es que no sabía nada. El silencio aquí es tan espeso que casi puedes oírlo, un zumbido bajo que se mete bajo la piel. Y ahora, ese silencio está lleno de un significado que me aterroriza y me atrae a partes iguales. Este no es un cuento de fantasmas, es más real que la madera bajo mis pies. El bosque tiene reglas, y yo acabo de romper la primera. Mi promesa es contaros lo que el diario reveló, explicar qué es lo que realmente quiere el base John, porque entenderlo ha hecho añicos por completo mi visión de nuestro lugar en el universo. Os lo debo a vosotros, y se lo debo a él, a mi abuelo. Un hombre de lógica no deja espacio para fantasmas, y él era el hombre más lógico que he conocido. Ingeniero de caminos, jubilado, un hombre que creía en los ángulos rectos, en el hormigón armado y en la física. No era un hombre dado a las fantasías. Compró esta finca de 20 hectáreas, lindando con el Parque Nacional, después de que muriera mi abuela. Una herida tan profunda que necesitó una catedral de árboles para contenerla. Yo siempre pensé que buscaba soledad para lidiar con su pena, pero el diario me ha enseñado que encontró algo más. Encontró un propósito que iba más allá del luto. Un secreto tan grande que lo consumió y lo definió durante el resto de sus días. Y esa es la historia que necesito que escuchéis. La credibilidad de su historia, y ahora de la mía, está grabada en la propia logística de este lugar. No puedes llegar aquí por casualidad. Tienes que tomar una pista forestal que se interna durante 12 kilómetros en el valle de Gistaín, una pista que cada primavera se la lleva una riada en el tramo del barranco de la Poma, dejándote aislado durante días si no estás atento al deshielo. Mi abuelo me enseñó a leer las nubes que se enganchan en el pico de Cotiela para saber cuándo va a cambiar el tiempo. Me enseñó a reconocer la forma precisa en que el cierzo, ese viento seco y furioso, aúlla entre los pinos negros justo antes de una tormenta. Él lo llamaba el aliento de la montaña. Son detalles que no se inventan. Son las verdades tangibles de un entorno que te obliga a respetarlo o te destruye. Y son estas mismas verdades las que hacen que lo que estoy a punto de contaros sea tan ineludiblemente cierto. Este no es un lugar para la imaginación, es un lugar para la supervivencia. Estoy aquí ahora, rodeado de su silencio, ordenando una vida para poder cerrarla, o eso creía. El generador, diésel, traquetea en el cobertizo. Un pulso mecánico constante, que apenas logra mantener encendida la única bombilla de la sala. Las tablas del suelo de madera de pino crujen con cada paso, un lenguaje propio que mi abuelo conocía de memoria. Sé que ese tercer tablón junto a la chimenea siempre suena más agudo, y que la puerta del dormitorio se hincha con la humedad y hay que empujarla con el hombro. Este lugar tiene rutinas, tiene sus propias leyes físicas. El frío, por ejemplo, un frío que se te mete hasta los huesos incluso en julio, un frío húmedo que baja de las cumbres y se aferra a los cimientos de piedra de la cabaña. He pasado los 2 últimos días clasificando sus herramientas, sus libros de botánica, sus mapas topográficos, llenos de anotaciones. A lápiz, cada objeto es un ancla a la realidad, una realidad que se rompió anoche. To do era normal, el traqueteo del generador, el crujido de las tablas, el ulular lejano de un búho. Estaba a punto de irme a la cama, agotado física y emocionalmente, cuando lo oí. Pausa breve, un único y pesado golpe contra el viejo roble que hay detrás de la casa. No fue el crujido de una rama cayendo, ni el golpe sordo de un animal chocando contra el tronco. Fue un golpe deliberado, resonante, un sonido con intención. Me quedé helado, con la taza de té a medio camino de la boca. El corazón se me disparó en el pecho. El silencio que vino después fue peor que el propio golpe. Un silencio expectante, cargado. Esperé, conteniendo la respiración, a que se repitiera,
a que algo me diera una explicación lógica. Un oso, un jabalí, pero nada, solo el viento. Empezó a levantarse de nuevo, el aliento de la montaña, pero esta vez sonaba diferente. Sonaba como una pregunta. Ese golpe fue lo que me hizo registrar su escritorio otra vez. Ya lo había vaciado por la mañana, o eso creía, pero la anomalía de ese sonido, su calculada precisión, me obligó a buscar algo que no encajara. Deslicé las manos por debajo, palpando la madera vieja, hasta que mis dedos encontraron una pequeña cinta adhesiva que sujetaba algo al fondo del último cajón, tier de Ela, y cayó en mi regazo un pequeño diario, con las tapas de cuero oscuro, húmedo y frío al tacto. Estaba cerrado con una pequeña cerradura oxidada, diminuta. Mi primer pensamiento fue respetar su privacidad. Dejarlo estar, pero el eco de aquel golpe contra el roble resonaba en mi cabeza. No era curiosidad lo que sentía, era una necesidad, una compulsión. Cogí un destornillador de su caja de herramientas, y con un sentimiento terrible de profanación, forcé la cerradura. El pequeño pestillo se dio con un chasquido metálico que sonó como un grito en el silencio de la cabaña. Lo abrí, en la primera página. Estaba escrita con la meticulosa caligrafía de delineante de mi abuelo, precisa, técnica, casi dolorosamente clara, y lo que leí me heló la sangre más que el frío de la montaña. Solo había 2 frases. El bosque tiene reglas. Así es como empezó. Pace, la página. La siguiente entrada tenía una fecha 23 de noviembre de 1958. Describía con un detalle aséptico, casi de informe de ingeniería, como un invierno brutal había aislado la cabaña durante semanas. Una mañana, al salir a por leña, encontró unas huellas enormes en la nieve profunda, parecidas a las humanas, pero más grandes, más anchas, con una separación entre pasos que indicaba una altura descomunal. La lógica le decía que era una malformación, un oso, pero su instinto, ese instinto que este lugar afila, le dijo que siguiera el rastro, y las huellas no se comportaban como las de un oso. Evitaban los claros, se pegaban a las sombras de las rocas. Las huellas lo llevaron hasta un pequeño saliente de roca, a unos 500 metros de la cabaña, y allí, acurrucada contra la piedra para protegerse del viento helado, había una criatura. Mi abuelo la describió con una precisión aterradora. Enorme, cubierta de un pelo espeso y oscuro, con la forma general de un hombre, pero de una escala que desafiaba la biología. Vio que una de sus piernas estaba en un ángulo extraño, claramente rota. En sus ojos, escribió mi abuelo, no vio la furia de una bestia acorralada sino algo más, agotamiento y una inteligencia febril. Estaba hambrienta, muriendo. Y mi abuelo, el hombre de la lógica y los planos, hizo algo completamente ilógico. Volvió a la cabaña, cortó un trozo generoso de cecina de ciervo que tenía curando, y regresó, dejó la carne en el suelo, a unos 10 metros de la criatura, y se retiró lentamente, sin darle la espalda. A la mañana siguiente, la duda lo carcomía. ¿Habría sido una alucinación provocada por el aislamiento y el frío? ¿Un sueño febril? Salió de la cabaña al amanecer. La nieve había caído un poco más durante la noche, pero el camino que había hecho estaba todavía visible. Cuando llegó al saliente de roca, la criatura se había ido. Las huellas se adentraban en lo más profundo del bosque, hacia una zona que ni siquiera él se atrevía a explorar en invierno. Y en el lugar exacto donde había dejado la cecina de ciervo, no había nada, la carne no estaba. Pero en su lugar, reposando sobre la nieve limpia, había una pieza de madera de boj, perfectamente tallada. Tenía la forma de un pájaro en pleno vuelo, un martín pescador, con un detalle en las plumas y en la curva del ala que era imposible. No era un trueque animal, era un mensaje. Era el inicio del pacto, un regalo por un regalo. Y mi abuelo, en ese instante, supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Sostengo el diario en mis manos ahora mismo, y las páginas se sienten frágiles, cargadas con el peso de 60 años de silencio. El generador sigue con su traqueteo monótono ahí fuera, pero ya no me parece un sonido reconfortante. Ahora suena como el latido de un corazón que intenta advertirme de algo. El golpe en el roble de anoche ya no es un misterio, era una llamada, o una demanda. Mi abuelo ya no está para responderla, así que ahora me toca a mí y mi primera elección moral,
fue abrir este libro. La segunda es qué hacer con esta información. Podría coger el coche, largarme de aquí y tirar el diario al primer contenedor que encuentre. Fingir que nada de esto es real, pero no. Puedo, porque al leer estas primeras páginas, he aceptado una herencia. He aceptado el pacto sin quererlo. Y entiendo, por primera vez, el aislamiento absoluto de mi abuelo, porque ¿a quién podría contarle esto? He decidido quedarme. He decidido seguir leyendo. Tengo que entender. Tengo que saber qué pasó después. ¿Cómo evolucionó este pacto? ¿Y qué es lo que la criatura, el vaso John, quiere ahora de mi asiento? Que estoy al borde de un precipicio. Y la única forma de no caer es saltar. Esta historia es mi salto. Es la carga de mi abuelo. Y ahora es la mía. Necesito que alguien la escuche. Que alguien sea testigo. El silencio tiene un sonido, escribió mi abuelo. Y es el sonido de la escucha. Así que os pido que escuchéis. Pausa. Si esta confesión, si el peso de este secreto que apenas empiezo a desvelar, ya os ha atrapado, por favor, ayudadme a llevar esta carga. Dadle a like, suscribíos al canal y compartid esta historia. Quedaos conmigo hasta el final, porque os prometo que lo que descubrí en las páginas siguientes es mucho más grande y más aterrador de lo que jamás podríais imaginar. El diario, a partir de esa primera entrada, se transforma en un manual de campo. Mi abuelo, el ingeniero, reprime su conmoción y la canaliza en metodología. La primera frase en la siguiente página es una hipótesis, escrita con una claridad casi brutal. Un regalo por un regalo. No era una frase poética, era una fórmula. Decidió probarla, no por fe, sino por el método científico. Necesitaba variables controladas, una acción y una reacción medible. Iba a iniciar una conversación deliberada con algo que su mente aún se negaba a nombrar, pero cuyas acciones eran innegables. Se propuso establecer un protocolo, un lenguaje basado en el intercambio. La madera tallada no era un objeto, era la primera palabra. Y mi abuelo, el hombre que construía puentes, se dispuso a construir el más extraño de su vida, no con acero y hormigón, sino con confianza y cecina de ciervo. El peso de ese primer regalo aún se siente en estas páginas, como una piedra fundacional para su primer experimento controlado. Eligió los elementos con la precisión de un químico, el lugar en el viejo roble detrás de la cabaña, un punto fijo, un hito inamovible en el paisaje, la hora en el atardecer exacto, el momento en que el sol se esconde tras el pico del Posets y el valle se inunda de una luz morada. Ni un minuto antes, ni un minuto después. La ofrenda, un lomo de salmón ahumado, comprado en su último viaje a Jaenza, algo valioso, rico en grasa y sobre todo, ajeno al ecosistema inmediato. No era comida que la criatura pudiera encontrar por sí misma. Era una señal inequívoca de intención, de un acto deliberado por su parte. Describe en el diario cómo envolvió el salmón en hojas de helecho, cómo caminó hacia el árbol sintiendo el peso de la lógica, luchando contra la evidencia de sus ojos, y cómo depositó el paquete en una raíz expuesta, lisa por el tiempo. Y entonces se retiró sin mirar atrás. A la mañana siguiente, el diario describe una tensión casi insoportable. Mi abuelo anota que no pudo dormir, que pasó la noche escuchando el viento, tratando de discernir cualquier sonido anómalo. Al primer rayo de luz, salió. El aire era gélido y limpio. Caminó hacia el roble, con el corazón martillándole en el pecho, preparado para la decepción. Para que el salmón siguiera allí, a medio comer por un zorro. Pero el paquete de hojas de helecho no estaba. El espacio en la raíz estaba vacío. En su lugar, perfectamente centrado, había un fósil de amonita, grande como la palma de su mano. La espiral era perfecta, la piedra pulida como si alguien la hubiera limpiado durante horas. Él, geólogo aficionado, sabía que esos fósiles no se encontraban en esta formación rocosa. Había sido traído de otro lugar. Era la respuesta. La fórmula funcionaba. El pacto era real. Un sistema de comunicación silencioso había nacido. El bosque tiene reglas. Fue en ese segundo intercambio cuando mi abuelo estableció la primera regla implícita. Al ver las huellas frescas que se alejaban del árbol, sintió una curiosidad abrumadora, un impulso casi violento de seguirlas, de ver por fin dónde se ocultaba
cuál era su guarida. Dio un par de pasos en la nieve, pero se detuvo en seco. Describe una sensación que no era un sonido ni una visión, sino una presión palpable en el aire, como si la atmósfera se hubiera vuelto densa, pesada. Un sentimiento inequívoco de estar siendo observado, no con hostilidad, sino con una advertencia severa. Era un límite invisible, pero absoluto. Entendió que el pacto exigía distancia, un respeto por el espacio del otro. En el diario, lo anota como una ley física en regla N. 1. A nunca seguir las huellas hacia lo profundo del bosque. El roble es la frontera. Esa frase está subrayada 2 veces. La curiosidad era un precio demasiado alto. A partir de ahí, el ritual se convirtió en la única rutina inquebrantable de su vida solitaria. El diario se llena de entradas cortas, fechadas, casi como un libro de contabilidad. 12 de mayo de 1959, en una torta de maíz con moras. Recibido en 3 cristales de cuarzo lechoso, de una pureza extraordinaria. 7 de junio de 1959, en medio queso de oveja curado, recibido en una raíz de genciana, de un tamaño récord, imposible de encontrar a esta altitud. El 1 de julio de 1959, un bloque de sal para el ganado, recibido en una geoda partida por la mitad, con el interior tapizado de amatistas. Mi abuelo empezó a dibujar cada objeto recibido con su precisión de delineante, anotando peso, medidas, posible origen. Estaba cartografiando lo desconocido, aplicando la lógica a lo imposible. La cabaña, poco a poco, se fue llenando de estos tesoros silenciosos, prueba tras prueba de una relación que desafiaba toda explicación. El vasallón no era solo real, era fiable. La segunda regla se reveló a través de un error, uno que mi abuelo describe con una vergüenza palpable. Fue una tarde de finales de otoño. Una tormenta eléctrica se formó sobre las cumbres con una rapidez inusitada. Él estaba reforzando el tejado del cobertizo y perdió la noción del tiempo. Cuando se dio cuenta, ya era noche cerrada, no atardecer. Corrió hacia el roble bajo una lluvia helada. Depositó la ofrenda del día, un trozo de pan de centeno y miel, y se dio la vuelta rápidamente. Apenas había dado 10 pasos cuando lo escuchó. Sonido de gruñido bajo y gutural. No fue un rugido, sino un gruñido profundo, vibrante, que parecía salir de la propia tierra. Un sonido de puro descontento. Se quedó paralizado de miedo. No era una amenaza de ataque, era una reprimenda, una corrección. Al día siguiente, la ofrenda estaba intacta y no había nada a cambio. El mensaje era claro. El protocolo había sido violado. Regla N. Dosan siempre, al atardecer. La oscuridad es un límite, no una cobertura. Leo estas palabras y me doy cuenta de la increíble disciplina de mi abuelo. No estaba tratando con un animal, estaba negociando con una inteligencia ajena. No había lenguaje compartido, solo un sistema de causa y efecto. Un protocolo. Y eso, para un ingeniero como él, tenía un sentido perfecto. Su mundo se basaba en que si aplicas una fuerza X, obtienes un resultado, y en sí un pilar no está bien calculado, el puente se cae. Aquí era lo mismo, en un regalo por un regalo, respeto por respeto. Una ofrenda a la hora correcta generaba un intercambio. Una ofrenda a la hora incorrecta generaba silencio. Un intento de traspasar los límites generaba una advertencia. Era la ingeniería de la confianza. Me imagino a mi abuelo, solo en esta cabaña, sintiendo que por fin había encontrado un sistema tan lógico y predecible como las leyes de la física que tanto admiraba. La comunicación se volvió más compleja, más útil. La tercera regla no fue una advertencia, fue un acto de protección. Mi abuelo describe como una mañana, al tomar el sendero que bajaba al río para pescar truchas, encontró una rama gruesa de pino, claramente arrancada, no caída, cruzada en mitad del camino. Era deliberado. Su primer instinto fue apartarla y seguir. Era un hombre práctico, no supersticioso, pero algo en la forma en que estaba colocada, en el silencio antinatural del bosque, a su alrededor la hizo dudar. El pacto le había enseñado a leer señales. Dio media vuelta, frustrado, pero obediente. Esa misma tarde, una tormenta feroz descargó sobre el valle. Al día siguiente, cuando bajó de nuevo, descubrió que unos 100 metros, más allá de donde estaba la rama, un desprendimiento de tierras se había llevado por delante todo el sendero.
Se habría quedado atrapado o algo peor. La rama no era una barrera, era un aviso. Con cada intercambio, con cada regla aprendida, el tono del diario cambia sutilmente. La terminología clínica empieza a desaparecer. El sujeto o la entidad dan paso a algo más personal. Primero, el vecino silencioso. Luego, el guardián. Mi abuelo escribe sobre cómo la sensación de soledad en la cabaña se transformó. Ya no era el vacío dejado por mi abuela, era una soledad habitada. Una presencia constante que no se veía, pero se sentía en la seguridad del sendero, en el silencio expectante del bosque, en los regalos que aparecían cada mañana como un reloj. Anota: no estoy solo, estoy acompañado por un secreto. Esa frase me retumba en el pecho. Describe el peso y el consuelo de su situación con una precisión que duele. El pacto no era solo un intercambio de objetos, se estaba convirtiendo en un ancla en su vida, y entonces llegó la prueba definitiva del pacto. El evento que lo cambió todo, que solidificó la confianza más allá de cualquier duda. Mi abuelo tenía un pequeño podenco, un perro de caza ágil y nervioso, llamado Tizón. Era su única compañía constante, la única criatura que compartía su espacio vital. Un día de enero, una ventisca repentina barrió el valle, un muro de nieve y viento que redujo la visibilidad a cero en cuestión de minutos. Mi abuelo estaba dentro, pero Tizón estaba fuera, explorando cerca de la cabaña. Cuando la tormenta amainó un poco, salió a buscarlo. Gritó su nombre hasta quedarse sin voz, pero el viento se tragaba sus palabras. Buscó durante horas, hundiéndose en la nieve hasta la cintura, con el pánico creciendo en su interior. La noche estaba cayendo, y una ventisca así en los Pirineos es una sentencia de muerte. Desesperado, roto, mi abuelo hizo lo único que se le ocurrió. Rompió parcialmente una de sus reglas. Few al roble, no al atardecer, sino en medio de la furia de la tormenta. Llevaba la ofrenda del día, un guiso caliente, pero añadió algo más. Junto al cuenco, en la nieve, dejó el viejo collar de cuero de Tizona. No era un regalo, era una súplica. Una pregunta desesperada, lanzada a la oscuridad. En el diario, mi abuelo escribe algo que me estremece. Hacía 30 años que no rezaba. Esa noche recé, pero mi oración no iba dirigida al cielo, sino a la raíz de un árbol. Le pedí al guardián que me devolviera a mi amigo. La vulnerabilidad en esa frase, escrita por un hombre tan reservado y lógico, es abrumadora. Dejó el collar y el guiso, y volvió a la cabaña a esperar, sabiendo que había puesto su última esperanza en manos de un ser que nunca había visto. La mañana siguiente, la tormenta había cesado. El mundo era un lienzo blanco y silencioso. Mi abuelo, según escribe, corrió hacia el roble, sin apenas respirar. El cuenco del guiso estaba vacío, y el collar de Tizón había desaparecido. Su corazón se hundió. Pensó que lo había perdido todo. Pero entonces vio algo que le heló la sangre y le devolvió el aliento de golpe. Partiendo del roble, había un único y claro rastro de huellas enormes, impresas en la nieve fresca. Se dirigían hacia el oeste, hacia una ladera rocosa que él apenas exploraba. Rompiendo su regla más sagrada, la de no seguir jamás las huellas, decidió confiar. No era curiosidad, era fe, una fe forjada en salmón ahumado y fósiles de amonita. Empezó a caminar, siguiendo el rastro que le ofrecía el guardián. Las huellas no se adentraban en lo profundo del bosque, como siempre había temido. Lo guiaron por una ruta extraña, indirecta, hasta una pared de roca que él siempre había considerado infranqueable. Pero las huellas rodeaban un saliente y desaparecían en lo que parecía una simple grieta. Al acercarse, vio que la entrada a una pequeña cueva, casi invisible desde fuera, había sido parcialmente bloqueada con ramas frescas de abeto, creando un eficaz cortavientos. Se agachó, apartó las ramas y miró dentro. Why Ali, acurrucado sobre un lecho de hojas secas, temblando, pero vivo, estaba Tizón. El perro levantó la cabeza y gimió suavemente. Why junto a él, sobre las hojas, perfectamente colocado, estaba su viejo collar de cuero. La criatura no solo lo había encontrado, lo había protegido, le había dado cobijo y lo había mantenido a salvo. Mi abuelo describe en el diario cómo cayó de rodillas en la nieve llorando y puro alivio. Abrazó a su perro y al levantarlo, miró hacia la cueva vacía. El pacto
había sido sellado de una forma que nunca habría imaginado. No era un trueque, era una relación. No era inteligencia, era compasión a no, algo parecido. Esa noche, de vuelta en la seguridad de la cabaña, con Tizón durmiendo junto al fuego, mi abuelo escribió la frase que ahora da sentido a todo esto. La frase que es el corazón de este diario y de esta confesión. Está aquí, en la página, la tinta un poco corrida, como si una lágrima hubiera caído sobre ella. Escribió Ne, comprendido algo fundamental. No estaba alimentando a un monstruo, estaba escuchando una historia. El ritual ya no era un experimento, se había convertido en el único pilar de su existencia, un diálogo sagrado cuyo propósito apenas empezaba a vislumbrar. Tras el rescate de Tizón, el diario de mi abuelo entra en una nueva fase. Las entradas ya no son un mero registro de trueques, sino las crónicas de una coexistencia silenciosa y profunda. Describe una confianza que se manifestaba en actos de servicio mutuo. Una mañana de otoño, tras una noche de viento huracanado, encontró el sendero principal hacia el pueblo completamente bloqueado por un pino gigantesco que había caído. Era un trabajo de días para un hombre solo con una sierra manual. Dejó su ofrenda esa tarde con un sentimiento de pesadumbre, sabiendo que estaba aislado. A la mañana siguiente, no había ningún regalo de cuarzo o fósil. En su lugar, el tronco del pino, de casi 1 metro de diámetro, había sido movido, no cortado, no roto, movido en empujado, a un lado del sendero, con una fuerza inimaginable, dejando un surco profundo en la tierra. Mi abuelo simplemente escribió Noi. El guardián me ha abierto el camino. El pacto había evolucionado. Ya no era sobre supervivencia, era sobre convivencia. La comunicación se hizo más sutil, más afinada a las necesidades de mi abuelo. Él era un gran aficionado a la micología, y cada primavera pasaba semanas buscando las preciadas colmenillas, que luego vendía en el mercado de Ence para sacar un dinero extra. Ese año, tras un abril inusualmente seco, no encontraba ni una. Frustrado, lo comentó en voz alta una tarde, mientras dejaba la ofrenda en el roble, más para sí mismo que para nadie. Ni una colmenilla este año, con la falta que me hace. A la mañana siguiente, junto al espacio vacío de la comida, había una sola colmenilla fresca y perfecta. Y desde ella, una línea de pequeñas piedras blancas, como un mapa de migas de pan, se adentraba en una parte del bosque que él no solía frecuentar. Siguió el rastro, con el corazón en un puño, y las piedras le llevaron a una pequeña hondonada, húmeda y sombría, oculta tras unas zarzas, que estaba literalmente alfombrada de colmenillas. El Basayún no solo escuchaba, entendía el valor, la necesidad. El episodio más desconcertante que narra el diario ocurrió un verano. El regalo de la mañana fue diferente a todo lo anterior. Era un trozo de metal retorcido y ligero, con restos de un tejido plateado y unos cables rotos. Mi abuelo, con su mente de ingeniero, lo reconoció al instante. Eran los restos de un globo meteorológico de gran altitud. Lo extraño es que no había habido ninguna noticia de un accidente así. Guardó el fragmento en su taller, perplejo. 2 semanas después, leyendo un periódico atrasado en el pueblo, encontró una pequeña nota en la sección local. La Agencia Estatal de Meteorología informaba de la pérdida de contacto con una sonda lanzada desde Zaragoza. Mucho antes de que el mundo supiera que algo había caído, el guardián del bosque ya lo había encontrado, clasificado como algo ajeno, y se lo había entregado. No solo habitaba el bosque, lo vigilaba desde una perspectiva que mi abuelo apenas podía empezar a comprender. Observaba el cielo, pero este Edén, secreto y silencioso, no podía permanecer aislado del mundo para siempre. La primera amenaza humana llegó con el ruido de los disparos y el olor a pólvora. Eran los cazadores de fin de semana, hombres de ciudad con rifles de alta potencia y visores térmicos, que veían el bosque no como un hogar, sino como un coto privado. Mi abuelo los odiaba con una intensidad que casi quema las páginas del diario. No por la caza en sí, que él practicaba de forma sostenible, sino por su arrogancia y su tecnología. Scribe como, en los días que ellos estaban cerca, el bosque entero enmudecía, no se oía un pájaro, no se movía una hoja, y por supuesto, el ritual se interrumpía. El Basayún desaparecía por completo, como si nunca hubiera existido. La comida se quedaba intacta. Taya tres daya.
hasta que el eco del último disparo se desvanecía y el olor a los todoterrenos se disipaba en el aire. La criatura sentía la amenaza. Esta ausencia forzada causaba una profunda ansiedad en mi abuelo. Lo describe como un vacío, una ruptura en el ritmo que daba sentido a su vida. Pasaba esas noches en vela, pegado a la ventana, escuchando las voces lejanas y las risas de los cazadores alrededor de sus fogatas, temiendo que uno de ellos se desviara. Que su tecnología térmica detectara una anomalía de calor en lo profundo del bosque. Temía que un disparo afortunado o una curiosidad estúpida pusiera fin a 60 años de confianza. El regalo más grande que el Basallón le había dado era la certeza de su existencia. Y la amenaza más grande era la posibilidad de que otros lo descubrieran y lo destruyeran. Su paraíso personal dependía de la ignorancia y la falta de interés del mundo exterior. Y se daba cuenta de lo frágil que era esa defensa. El silencio del bosque se había convertido en un grito de alarma. Después de los cazadores, la amenaza se volvió más ruidosa, más industrial. Una empresa maderera de Navarra compró los derechos de tala de la parcela contigua, al otro lado del barranco. La paz de la montaña fue destrozada por el chirrido agudo y constante de las motosierras y el rugido de los tractores forestales. El sonido, escribe mi abuelo, era como una herida abierta en el paisaje, un dolor físico que se sentía desde el amanecer hasta el atardecer. El suelo vibraba, el olor a diésel y a savia derramada lo impregnaba todo. Durante este periodo, los regalos del Basallón cambiaron. Dejó de traerle fósiles o cristales. Una mañana encontró una cría de corzo muerta, con el lomo partido por la caída de un árbol. Otra vez, un nido de águila real destrozado en el suelo. No eran regalos, eran informes de daños. Aaron, el guardián, le estaba mostrando, con una claridad desoladora, la destrucción de su reino. La tensión llegó a un punto crítico cuando las marcas de pintura roja de los madereros empezaron a aparecer en los árboles que delimitaban su propiedad. Estaban midiendo, acercándose al límite. Mi abuelo se obsesionó con la idea de que cruzarían la lind, de que llegarían al viejo roble. El roble era el santuario, el punto de contacto, el corazón del pacto. La idea de una motosierra acercándose a él le revolvía el estómago. Escribe que una tarde, mientras los ruidos de la tala eran especialmente intensos, encontró en la raíz del roble, no un objeto sino un debullo. El Basallón había arañado la tierra con una rama, trazando una línea tosca que representaba el barranco, y luego había dibujado formas que claramente eran los árboles de su lado, y un gran círculo alrededor del roble. Y del otro lado de la línea, había dibujado garabatos violentos y caóticos. Estaba haciendo un mapa. Estaba diciendo, aquí está la frontera, nos están invadiendo. Mi abuelo sintió que tenía que hacer algo. Pasó días recorriendo los límites de su finca, reforzando las viejas cercas de alambre de espino, clavando carteles de propiedad privada. Prohibido el paso cada 50 metros. Parecía una locura. Un viejo solitario declarando la guerra a una empresa maderera. Pero no estaba protegiendo 20 hectáreas de pinar. Estaba defendiendo el último reducto de un mundo olvidado. Estaba defendiendo a su único amigo. La presión era inmensa. Apenas dormía, sobresaltado por cada ruido, imaginando el avance de las máquinas. El ritual diario se convirtió en su único momento de paz. Un acto de resistencia silenciosa. Dejar la comida en el roble, en medio de aquella cacofonía industrial, era una declaración de fe. Era decir, todavía estoy aquí, todavía estamos aquí. El peso de ser el único guardián empezaba a aplastarle. Pero el casi desastre, el momento en que todo estuvo a punto de saltar por los aires, no vino de las motosierras ni de los rifles, vino de la curiosidad, la fuerza más peligrosa de todas. Un fin de semana de finales de verano, un Land Rover viejo aparcó en el inicio de la pista forestal. De él bajaron 4 universitarios de Barcelona, cargados con mochilas, tiendas de campaña y un entusiasmo ingenuo y peligroso. Aficionados a la criptozoología, venían siguiendo rumores locales, historias de pastores sobre el hombre grande del bosque. Mi abuelo los vio desde lejos con sus prismáticos y sintió un escalofrío. Acamparon justo en el límite de su propiedad, a menos de 1 kilómetro del roble, y, por la noche, vio el brillo de sus linternas y escuchó sus voces excitadas hablando de cámaras con sensor de movimiento
y grabadoras parabólicas. Estaban cazando, pero no con balas, sino con pruebas. Esa noche, mi abuelo no durmió. Sabía que el vasallón era curioso. Sabía que el campamento, una anomalía en su territorio, podría atraerlo. Y sabía que un solo avistamiento, una sola foto borrosa, una sola grabación de un gruñido, desataría un infierno que no podría controlar. Tenía que alejarlos de allí. Tenía que asustarlos, pero sin confirmar sus sospechas. Y así, en mitad de la noche, mi abuelo se convirtió en un fantasma. Salió de la cabaña y se dirigió al extremo opuesto de su finca, a más de 2 kilómetros de los chicos y del roble. Y allí empezó su teatro del absurdo. Primero, empezó a golpear 2 viejas cacerolas, un sonido metálico, errático y antinatural, que resonaba por todo el valle. Luego, tras una pausa, lanzó un grito largo y agudo, un lamento que el eco distorsionó hasta hacerlo irreconocible. Esperó, agazapado en la oscuridad, escuchando. Oyó las voces nerviosas de los chicos. ¿Qué coño ha sido eso? Apagaron su fuego. En silencio mi abuelo esperó 1 hora, inmóvil en el frío, y entonces disparó su vieja escopeta de caza al aire. Un único y atronador disparo que hizo que una bandada de pájaros nocturnos levantara el vuelo en pánico. El eco retumbó entre las montañas, como el rugido de un dios enfadado. Eso fue suficiente. A los pocos minutos, oyó el pánico en sus voces, el ruido apresurado de la tienda al ser desmontada, el portazo del coche y el motor arrancando a toda prisa. Se fueron, dejando atrás solo el olor a miedo. Mi abuelo se quedó allí de pie, en la oscuridad, con la escopeta humeante en la mano, sintiendo un agotamiento que iba más allá de lo físico. Había salvado el secreto, pero a un coste terrible. Al volver a la cabaña, justo antes del amanecer, se derrumbó en su sillón. El diario describe el sabor amargo de la adrenalina, el temblor incontrolable de sus manos. Se sentía viejo, frágil y terriblemente solo. Proteger el secreto se había convertido en un trabajo a tiempo completo, una guerra de guerrillas contra el mundo moderno. Ya no era solo un pacto de regalos, era una carga, una responsabilidad agotadora que lo estaba consumiendo. Se dio cuenta de que él era la única línea de defensa, y que esa línea era cada vez más delgada. El precio de la confianza era una paranoia constante. El precio de la amistad era un aislamiento absoluto. Miró por la ventana hacia el bosque silencioso y se preguntó cuánto tiempo más podría aguantar. ¿Cuánto tiempo hasta que un grupo de chicos fuera más valiente, o una empresa maderera más codiciosa, o un cazador más afortunado? A la mañana siguiente, fue al roble con el cuerpo dolorido y el alma cansada. La ofrenda de la noche anterior, que había dejado antes de su expedición nocturna, había desaparecido, y en su lugar no había ningún objeto, solo silencio. Pero al darse la vuelta para volver a la cabaña, vio algo en el suelo, una única y enorme huella, perfectamente marcada, en el barro blando, junto al sendero. Y dentro de la huella, había una pluma de escopeta, una de las suyas, del cartucho que había disparado. El vasallán lo había visto todo. Había entendido su actuación desesperada. No era una reprimenda, era un acuse de recibo. Un gracias silencioso. Mi abuelo entendió que no estaba solo en esa lucha. Eran 2 guardianes, cada uno protegiendo al otro. El diario, después de este episodio, contiene una frase que mi abuelo repite varias veces en entradas posteriores como un mantra, como una verdad fundamental que había aprendido a un coste muy alto. Es una frase que me persigue desde que la leí, porque resume la esencia de su secreto y la naturaleza de la criatura. Me la imagino susurrándola en la soledad de esta cabaña, mientras el viento aullaba fuera. Escribió: el silencio tiene un sonido, y es el sonido de la escucha. El vasallún no se escondía en el silencio. Usaba el silencio para escuchar el avance del mundo, y mi abuelo, para protegerlo, tuvo que aprender a escuchar también, a interpretar el sonido de una rama al romperse, el motor de un coche a kilómetros, el silencio de un bosque que contiene la respiración. El punto de inflexión, el momento en que esta historia dejó de ser sobre un secreto y se convirtió en una historia de amor, llegó un 15 de octubre, el aniversario de la muerte de mi abuela Marianne Leo. La fecha en el diario, y siento el peso de ese día, incluso ahora. Mi abuelo no describe el tiempo ni el paisaje, solo el estado de su alma. Escribe que cada año, en esa fecha,
el mundo perdía su color. El olor de los pinos era más agudo, el frío más hiriente, el ritual en el roble, que normalmente era un ancla. Ese día se sentía como una burla a su soledad. Ese día no fue al árbol para cumplir un pacto, sino para visitar una tumba invisible. Iba a hablar con ella, y el guardián del bosque sería su único testigo silencioso. La página está manchada, como si la hubiera escrito con las manos temblorosas. La tinta de la pluma, arañando el papel con una urgencia dolorosa. Por primera vez en décadas, rompió su propio protocolo. No dejó la ofrenda, y se fue. Se sentó en la misma raíz donde dejaba la comida, apoyando la espalda en el tronco rugoso del roble. Y habló Anne. El diario no transcribe sus palabras exactas, pero describe el torrente. Le habló a María como si estuviera allí. Le contó sobre su soledad, sobre los días largos y las noches silenciosas. Le confesó que este pacto con la criatura había llenado el silencio, pero no el vacío que ella dejó. Le habló de Tizón, de las colmenillas, de los cazadores. Le contó su vida secreta. He construido un puente hacia otro mundo, María. Escribe que le dijo, pero daría todos los puentes del mundo por poder cruzar de nuevo el que me llevaba a ti. Anne lloró, Anne, un hombre de 70 y tantos años, un ingeniero que creía en la fuerza del acero. Se rompió contra la corteza de un árbol, desnudando su pena ante el bosque. Dejó su ofrenda de ese día, un trozo de pan de higo que a ella le encantaba, y volvió a la cabaña sintiéndose completamente hueco, exhausto, no por el trabajo físico, sino por el peso de una pena que 60 años no habían logrado erosionar. En el diario, anota que la cabaña nunca le había parecido tan grande y tan vacía. El traqueteo del generador era un latido ajeno, el crujido de la madera un eco de pasos que ya no estaban. No se sirvió un vaso de coñac. Se sentó en su sillón raído y se quedó mirando el fuego hasta que las brasas se convirtieron en cenizas grises. Se durmió allí mismo, vencido por el agotamiento emocional, y por primera vez, en mucho tiempo, no soñó con nada. El mundo, por unas horas, dejó de existir para él. Anne fue una pequeña muerte, una tregua concedida por su propio cuerpo, incapaz de soportar más. A la mañana siguiente, despertó con el cuello rígido y un frío gélido en la habitación. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, pálida y débil. Por un instante, la rutina del pacto se había borrado de su mente, eclipsada por la resaca emocional del día anterior. Fue al salir a por leña cuando lo recordó. Con un suspiro pesado, cogió su chaqueta y caminó hacia el roble, sin ninguna expectativa, solo por la fuerza de la costumbre. El aire era cristalino y cortante. La hierba estaba cubierta de una capa de escarcha blanca que crujía bajo sus botas. Describe cada detalle con una precisión casi dolorosa: el vaho de su aliento, el canto solitario de un petirrojo, el olor a tierra húmeda. Se estaba preparando, sin saberlo, para el momento que redefiniría su existencia por completo, el momento que transformaría su secreto en un milagro. El espacio en la raíz estaba vacío. El pan de higo había desaparecido como siempre. Estaba a punto de darse la vuelta, de volver a la rutina de su soledad, cuando un destello de luz captó su atención. Allí, exactamente en el centro del lugar donde había estado la comida, había un objeto pequeño, metálico. No era un mineral, no era un fósil, era algo manufacturado. Se arrodilló lentamente, el corazón latiéndole con una fuerza renovada, una mezcla de miedo y una esperanza que no se atrevía a nombrar. Alago, la mono. Y lo que recogió del suelo helado le robó el aliento. Era un pequeño medallón de plata, oscurecido por el tiempo, pero inconfundible. En una cara, una M grabada en cursiva. El medallón de Marianne lo había perdido en una caminata por el bosque hacía más de 30 años. Lo buscaron durante días, sin éxito, y ahora estaba aquí, en su mano, y no estaba como él lo recordaba. Estaba limpio, pulido, reluciente. En ese instante, toda su visión del mundo se hizo añicos y se reconstruyó en una forma nueva y sobrecogedora. La criatura no había encontrado el medallón por casualidad. No era un trueque. La noche anterior, él se había sentado allí y había derramado su corazón. Había hablado de María, de su pérdida, de su amor. Guay, la criatura, el guardián silencioso, le había escuchado. No solo había oído los sonidos, había comprendido el significado, el dolor. Había entendido la esencia de su pena.
Y en un acto de empatía que trascendía las barreras de las especies, del lenguaje y de la lógica, había ido a buscar el único objeto en todo el bosque que podía representar esa pena y consolarla. No fue un intercambio, fue un acto de compasión. En el diario, con la tinta temblorosa, mi abuelo escribió 2 palabras que lo cambiaban todo. 2 palabras que son la clave de esta historia. Él recuerda. A partir de ese día, el tono del diario cambia por completo. El ingeniero cede el paso al amigo. Las anotaciones dejan de ser un registro de transacciones para convertirse en un diálogo. Mi abuelo ya no escribe sobre la criatura o la entidad. Ahora escribe él. Hoy él ha despejado el camino. Creo que él no ha salido por la tormenta. La relación se vuelve más íntima, más profunda. Ya no se trata de qué objeto intercambian, sino del gesto en sí. La ofrenda de mi abuelo se convierte en un acto de gratitud genuina. Y la respuesta del guardián se transforma. Los regalos de fósiles, raíces y minerales se vuelven menos frecuentes. Era como si, tras el episodio del medallón, la comunicación a través de objetos del bosque se hubiera quedado pequeña. El Basayún necesitaba un nuevo lenguaje, algo más complejo, algo más directo. Una semana después del hallazgo del medallón, mi abuelo encontró la primera manifestación de este nuevo idioma. Al llegar al roble, vio que la comida había desaparecido, pero en su lugar no había nada tangible que pudiera llevarse. Sobre la tierra oscura bajo la raíz, alguien había dispuesto una docena de pequeñas piedras de río, blancas y lisas, formando un patrón deliberado. No era un círculo, no era una línea, era una espiral perfecta, con las piedras disminuyendo de tamaño hacia el centro. Su mente de ingeniero se activó de inmediato. No era aleatorio. Había tisaco, había intención. Sacó su cuaderno de campo y lo dibujó con una precisión milimétrica, anotando el número de piedras, la dirección de la espiral. Ya no era un geólogo aficionado clasificando un fósil, era un criptógrafo ante su primer mensaje codificado. ¿Qué significaba? Los patrones continuaron. Cada pocos días aparecía uno nuevo. Un triángulo formado por piñas, una serie de líneas paralelas arañadas en la tierra. Mi abuelo los documentaba todos obsessivamente, buscando una secuencia, una lógica, una clave. Se sentía como en sus primeros días de universidad, enfrentándose a un problema de cálculo complejo. Pero esto era mucho más que matemáticas. Era una conversación. Y entonces, una mañana de principios de invierno, encontró el patrón que lo cambiaría todo de nuevo. Era una disposición de piedras más compleja que las anteriores. Un grupo de 7 guijarros brillantes, formando un cúmulo cerrado. Y un poco más allá, una sola piedra más oscura. Y alrededor de esa piedra solitaria, el Basayón había trazado un círculo en la tierra. Mi abuelo se quedó mirándolo, y un escalofrío recorrió su espalda. Lo reconoció. No era geometría, era geografía, pero de un lugar muy, muy lejano. Era un mapa estelar. La obsesión se apoderó de él. Pasaba las noches en la cabaña no durmiendo, sino rodeado de viejas cartas astronómicas y libros de astronomía que había pedido por correo. Intentaba encontrar esa constelación, las 7 estrellas agrupadas. La octava solitaria no aparecía en ningún mapa del hemisferio norte. No coincidía con las Pléyades, ni con la Osa Mayor, ni con nada conocido. Era una configuración alienígena a nuestro cielo. Y sin embargo, cada semana, el patrón volvía a aparecer junto al roble, a veces con piedras, a veces dibujado en el barro en siempre igual. Siempre con esa única estrella solitaria, marcada con un círculo. Era un mensaje insistente. Desesperado, mira aquí, esto es importante. Mi abuelo se sentía atrapado entre 2 mundos. El deber de proteger el secreto de su amigo chocaba frontalmente con la necesidad ardiente de descifrar un mensaje que sentía que no era solo para él, sino para la humanidad. Siento el peso de esa obsesión en mis propias manos, pasando las páginas del diario llenas de sus dibujos de estrellas y sus cálculos febriles. La relación había trascendido la amistad terrenal. Mi abuelo ya no era el guardián de una bestia del bosque. Era el custodio de un secreto cósmico. La empatía, demostrada con el medallón, había abierto la puerta a una revelación mucho mayor. El Basayán no solo sentía, no solo recordaba, estaba tratando de comunicar su origen. El hombre de la montaña, el ermitaño de los Pirineos, se había convertido en el único interlocutor de un náufrago, y la soledad de mi abuelo
que creía haber curado con la amistad, se volvió de pronto infinita, tan vasta y fría como el espacio entre las estrellas. En una de las últimas páginas de esta sección, escribió una frase que es una promesa y una condena. No me está mostrando un lugar en el cielo, me está mostrando de dónde viene. Pausas y este acto de empatía, este mensaje silencioso escrito con piedras bajo un roble, os ha llegado al corazón y os ha hecho sentir la inmensidad de este secreto. Ayudadme a compartir esta carga. Deidle a like. Suscribíos al canal para no perderos cómo termina esto. Y compartid la historia. Quedaos hasta el final, porque la presión del mundo exterior está a punto de hacer que este frágil puente entre dos mundos se derrumbe. Y lo que mi abuelo tuvo que hacer para protegerlo, os dejará sin aliento. La escala cambió, como una fractura lenta en un glaciar. El día que el todoterreno verde del SEPRON subió por la pista forestal por primera vez. Mi abuelo lo anota en el diario, no con sorpresa, sino con una resignación sombría. No llegaron con sirenas, sino con la discreción de un depredador. Aparcaron en el mismo punto donde los universitarios habían dejado su Land Rover en mal presagio. Un hombre y una mujer uniformados se acercaron a la cabaña. La mujer se presentó como la inspectora Jiménez, del Servicio de Protección de la Naturaleza. Su razón oficial, expuesta con una cortesía clínica, era llevar a cabo un estudio ecológico a largo plazo sobre una especie de líquen endémico que, según dicen, solo crecía en las condiciones de umbría y humedad de este valle. Mi abuelo escribe que asintió, les ofreció un café que rechazaron, y mientras ella hablaba de esporas y microclimas, él solo podía pensar una cosa: mienten. Su verdadero objetivo no crece en las rocas, camina por el bosque por la noche. La inspectora Jiménez, según la describe mi abuelo, era la encarnación de la autoridad moderna, pragmática, inteligente y con una paciencia que era más amenazante que cualquier agresión. Sus preguntas iniciales eran una obra de arte de la sutileza. Le preguntó sobre los patrones de la fauna, si había notado cambios en las poblaciones de jabalíes o corzos, si había visto osos últimamente. Mi abuelo, un maestro del disimulo forjado por décadas de secreto, respondió con la vaguedad calculada de un hombre de campo. El bosque es el que manda, decía. A veces te enseña cosas, a veces se las guarda. Jiménez asentía, anotando en una libreta digital perosos hoyos, que mi abuelo describe como dos esquirlas de hielo, nunca dejaban su rostro. Esa noche, la entrada del diario es corta y afilada como un cuchillo. En su amabilidad es una trampa. No pregunta lo que sabe, pregunta para ver qué es lo que yo sé. En cada respuesta es una pieza que coloca en su tablero, y yo soy la única pieza que le falta. El supuesto estudio ecológico reveló su verdadera naturaleza en menos de 48 horas. Mi abuelo, observando desde la distancia con sus prismáticos, vio cómo instalaban el equipo. No eran las redes para insectos, ni las bolsas para muestras de tierra que uno esperaría. Eran micrófonos parabólicos de largo alcance, cuidadosamente orientados hacia la zona del roble. Eran pequeños sensores sísmicos, no más grandes que una mano, que clavaban en el suelo, a intervalos regulares, a lo largo de los senderos principales. Why, low, pure, de todo. Cámaras de infrarrojos, montadas en lo alto de los troncos, camufladas con una pericia militar. Mi abuelo, el ingeniero, las reconoció al instante. No estaban buscando líquenes, estaban cazando vibraciones, sonidos y firmas de calor. Estaban tendiendo una red invisible, tecnológica, para atrapar a un fantasma. Anotó en su diario las coordenadas de cada dispositivo que pudo localizar. Estaba cartografiando el asedio. El pacto se detuvo en seco. La simple presencia de los extraños, el olor de su vehículo, el zumbido casi inaudible de su electrónica, bastaron para que el bosque volviera a enmudecer. Mi abuelo siguió cumpliendo con el ritual cada atardecer, pero era un acto de fe ciega, casi desesperado. Dejaba la ofrenda en la raíz del roble, sintiendo un millar de ojos invisibles sobre él. No los ojos inteligentes del guardián, sino las lentes frías de las cámaras. Caminaba con el cuerpo tenso, sabiendo que cada paso, cada gesto, estaba siendo grabado y analizado en una furgoneta al final del camino. La comida se quedaba intacta, día tras día. El silencio del vasallá,
Ya no era una respuesta, era una ausencia aterradora, una desaparición forzada. La frontera sagrada del roble se había convertido en la zona cero de una invasión, y mi abuelo sentía cómo la confianza construida durante 60 años se agrietaba bajo la presión. Jiménez volvió a la semana, esta vez sola. La conversación ya no fue sobre ecología general, fue directa, como un bisturí. Señor, dijo, mientras miraba hacia las cumbres, nuestros equipos han estado registrando unas vocalizaciones anómalas durante la noche, frecuencias muy bajas. No se corresponden con ningún animal catalogado en la zona. Mi abuelo sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Se encogió de hombros, echó más leña al fuego de la chimenea. El cierzo respondió, con la voz más tranquila que pudo fingir. Este valle es una caja de resonancia. El viento se cuela entre las rocas del barranco del diablo y crea sonidos extraños. La gente del valle lleva escuchándolos siglos. Ella lo miró fijamente. Una larga pausa cargada de significado. Curioso, dijo al fin. Estos sonidos parecen tener un patrón, y a veces parecen responder a otros ruidos. Mi abuelo no respondió. El silencio tiene un sonido, y en ese momento era el sonido de dos mentiras chocando en el aire. La presión se volvió psicológica, un asedio a su historia personal. Unos días después, Jiménez volvió a aparecer, esta vez con la excusa de pedirle un poco de agua, mientras llenaba una cantimplora. Mencionó, como quien no quiere la cosa, que había estado revisando archivos antiguos del puesto de la Guardia Civil en Ence. Es fascinante, dijo, las historias que contaban los pastores en los años 50 y 60. ¿Hablaban tu hombre grande o un espíritu del bosque? Algunos incluso juraban que el viejo guarda forestal de la época tuvo un encuentro. Mi abuelo sintió cómo se le helaba la sangre. No era una conversación casual. Habían investigado su llegada a la cabaña, la coincidencia de fechas. Estaban tejiendo una narrativa a su alrededor, convirtiendo su soledad en sospecha, su aislamiento en una larga vigilia. Él ya no era un testigo potencial, era el centro del misterio, el guardián humano que encubría a la criatura. Su propia vida se estaba convirtiendo en la prueba principal. El casi desastre ocurrió una noche sin luna. El Basayun, probablemente impaciente o frustrado por el asedio, se movió demasiado cerca del perímetro de sensores. A la mañana siguiente, la furgoneta de Jiménez subió hasta la misma puerta de la cabaña. Su rostro era una máscara de determinación profesional. Anoche, a las 3:14, uno de nuestros sensores sísmicos más cercanos a su propiedad registró una serie de temblores localizados, como pasos en pasos muy pesados. El corazón de mi abuelo martillaba contra sus costillas. Tenía que darles una explicación. Cualquier cosa. Pensó a la velocidad del rayo. Sí, dijo, frotándose la barbilla. El muro de contención de la terraza se desprendió una de las rocas grandes de la base. Llevo semanas para arreglarlo. Hizo un ruido tremendo al caer. La mentira era débil, casi transparente, y lo sabía. Jiménez lo miró. Luego miró hacia la terraza y de vuelta a sus ojos. Entiendo, dijo con una lentitud que era una tortura. Quizá deberíamos echar un vistazo a ese muro, por seguridad. Fue en esa conversación, al pie de la cabaña, cuando la fachada se resquebrajó por completo. Mi abuelo, sintiéndose acorralado, le preguntó directamente qué era lo que buscaban en realidad. Jiménez guardó silencio un momento, como si midiera sus palabras. Señor, dijo en voz baja, casi confidencial, creemos que en este valle habita una especie de primate de gran tamaño, no catalogada. Un descubrimiento de esta magnitud cambiaría la biología para siempre. Nuestra obligación es encontrarlo, estudiarlo y protegerlo. Mi abuelo escuchó la palabra clave en estudiarlo. YNCU meant. Vio los barrotes de una jaula, los flashes de las cámaras, las agujas de las jeringuillas. Vio a su amigo, el guardián silencioso, convertido en un monstruo de feria, en un espécimen de laboratorio. La rabia, fría y pura, ahogó su miedo. Hay cosas en este bosque que es mejor dejar en paz, respondió, y en su voz había un filo de acero. Esa noche, escribió en el diario, Ann quieren su trofeo, y yo soy el último obstáculo. A partir de ese día, la paranoia se convirtió en su sombra. El diario
se llena de anotaciones febriles sobre ruidos sospechosos, sobre la sensación constante de ser observado. Mi abuelo empezó a recorrer su propia finca como un fugitivo, evitando los senderos, moviéndose entre las sombras, buscando micrófonos o cámaras ocultas. Dejó de usar la puerta principal, saliendo por una ventana trasera. El ritual en el roble se convirtió en una operación de contrainteligencia, realizada en los pocos minutos de crepúsculo, en que sabía que las cámaras de infrarrojos aún no eran del todo eficaces. Se sentía atrapado, no solo por el equipo de Jiménez, sino por su propio secreto. Cada crujido de una rama era una posible cámara oculta. Cada destello de luz, el reflejo en una lente. El aislamiento que una vez fue su refugio, se había transformado en una prisión de vigilancia. Su mente, el bastión de la lógica del ingeniero, empezaba a fracturarse bajo el peso del asedio. El ultimátum llegó una tarde gris y lluviosa. La inspectora Jiménez se presentó en su puerta, empapada, sin su habitual cortesía distante. Parecía cansada, pero su determinación era más fuerte que nunca. «Señor, esto ha llegado a su fin», dijo, sin rodeos. «Tenemos grabaciones de sonido, datos sísmicos, imágenes térmicas anómalas. Todo apunta a esta zona a usted. Madrid está presionando, van a enviar un equipo táctico. Le ofrezco una última oportunidad. Díganos lo que sabe. Ayúdenos a encontrarlo de forma controlada. Será mejor para todos, sobre todo para él». La amenaza era explícita. Controlada era una mentira piadosa. Mi abuelo entendió que el tiempo se había agotado. Miró a través de la ventana hacia el roble, apenas visible entre la niebla. El peso de 60 años de confianza, de regalos, de un medallón pulido y de mapas estelares, cayó sobre sus hombros. Esa noche, la última entrada antes del final, es casi ilegible. Ella cree que le temo a lo que van a encontrar. No entiende que a lo que le temo es a lo que van a destruir. La última entrada de mi abuelo fue una sentencia. Ella cree que le temo a lo que van a encontrar. No entiende que a lo que le temo es a lo que van a destruir. Con esas palabras resonando en mi cabeza, sentí que no tenía elección. Apagué el generador, sumiendo la cabaña en una oscuridad y un silencio absolutos, y salí. La niebla de la madrugada era un sudario frío y húmedo. Fui al roble, no por rutina, sino como un hombre que acude a una ejecución. No llevaba comida, llevaba el diarión, y entonces lo vi, en el límite de las sombras. Más cerca de lo que mi abuelo jamás describió, estaba él. Era una silueta inmensa contra la grisalla del amanecer. Una montaña de pelo oscuro y músculo antiguo. No había nada de monstruoso en su postura. Solo una quietud infinita. Una paciencia geológica. El aire olía a tierra mojada, a ozono y a algo más. Algo que no era de este mundo. El olor de una soledad tan vasta que tenía su propia atmósfera. Su respiración era un fuelle lento y profundo que no hacía ruido, pero que yo sentía en la planta de mis pies. No sé cuánto tiempo estuvimos así, mirándonos en el silencio que precede al mundo. Entonces, ignorando mi presencia casi por completo, se movió. Con una lentitud solemne, se agachó. El movimiento no fue el de un animal, fue el de alguien arrodillándose. Sus enormes manos apartaron las hojas mojadas del suelo. Cogió una rama caída, gruesa como mi brazo, y la sostuvo, no como un arma, sino como un utensilio, como un trozo de tiza. En ese momento, el miedo que me había acompañado desde que abrí el diario se evaporó, reemplazado por una sobrecogedora sensación de privilegio y terror. Estaba a punto de presenciar el final de una conversación de 60 años. La criatura giró la cabeza ligeramente hacia mí, y en la penumbra vi el brillo de sus ojos. No eran ojos de bestia. Eran oscuros, profundos, y estaban llenos de una inteligencia y una tristeza insondables. Bajó la mirada a la tierra, y con una precisión inimaginable, empezó a dibujar. El sonido de la rama arañando el barro fue el único sonido en todo el universo. El dibujo tomó forma bajo la luz creciente del alba. Primero, un cúmulo de 7 marcas. Luego, más apartada, una octava. La misma constelación del diario. El mapa estelar. A mi corazón se detuvo. Estaba sucediendo. Estaba confirmando el último y más increíble secreto de mi abuelo. Cuando terminó el dibujo, levantó la rama
y la dejó caer a su lado, con un golpe sordo. Entonces, la comunicación se volvió gestual, un ballet silencioso y desgarrador. Levantó un brazo enorme y señaló la octava marca en el suelo, la estrella solitaria. La mantuvo allí, el dedo apuntando, durante un latido eterno. Luego, lentamente, bajó el brazo y se golpeó el propio pecho con el puño cerrado dos veces. Un golpe sordo, resonante en la estrella. Su pecho An, la estrella, su pecho. No necesitaba palabras. El mensaje era un grito mudo que atravesaba el espacio y el tiempo. No soy de aquí, soy de allí. Vengo de esa luz solitaria. Y entonces, el gesto final, un gesto que hizo añicos mi comprensión del universo. Levantó ambas manos, las juntó, y luego hizo un movimiento de caída, girando las manos mientras descendían. Un movimiento que imitaba algo que se precipita fuera de control, algo que se rompe. Mientras lo hacía, de su pecho brotó un sonido. Sonido de un zumbido bajo, gutural y melancólico. No era un gruñido, era un lamento. Un sonido de una frecuencia tan baja que vibraba en mis huesos. Una elegía por algo roto e irremediablemente perdido. La verdad, me golpeó como un objeto físico, robándome el aire. No estaba alimentando a un monstruo. No estaba protegiendo una especie. Estaba siendo testigo del último recuerdo de un náufrago, un superviviente de un accidente ocurrido mucho antes de que mi abuelo naciera. Un ser varado a millones de kilómetros de su hogar, condenado a una soledad que ningún humano podría jamás concebir. La comida nunca fue lo importante. Era la excusa para el contacto. Una forma de decir, durante 60 años, sigo aquí. Estoy solo. En ese preciso instante, dos haces de luz cortaron la niebla. El motor de la furgoneta de Jiménez sonó como una profanación. Aparcó bruscamente y ella bajó, con el rostro tenso por la falta de sueño y la determinación. Caminó hacia nosotros, y por un segundo, su paso vaciló al ver la inmensa figura junto al árbol. Pero su profesionalidad era más fuerte. Sus ojos pasaron de la criatura a mí, y luego al suelo, al mapa estelar dibujado en el barro. Se quedó sin aliento. Un susurro escapó de sus labios. Dios mío, es real. Era su momento de triunfo, el descubrimiento de la historia. Tenía a la criatura, al testigo, y la prueba irrefutable a sus pies. Sus ojos de científica devorando cada detalle del mapa. Su mente, ya calculando, clasificando, me miró. Y su expresión era una mezcla de asombro y una orden implícita. El diario dijo, su voz apenas un hilo. Dámelon ahora. Miré el mapa en el suelo. El testamento de una tragedia cósmica. Miré a la criatura, que no se había movido, observando a la recién llegada, con una quietud que era infinitamente más sabia que cualquier pánico. Y entendí el miedo de mi abuelo. No el miedo a que lo encontraran, sino a que lo entendieran mal, a que convirtieran su lamento en un rugido, su soledad en una amenaza, su historia en un espécimen. Vi los titulares, los laboratorios, la jaula. Vi el final de la historia más triste del mundo convertida en un espectáculo grotesco. En mis manos, el diario de mi abuelo se sentía como un objeto sagrado. Honrar su secreto o traicionarlo para siempre. Era mi elección. Podía darle a Jiménez la verdad y condenar al último de su especie. O podía honrar un pacto de 60 años entre un náufrago y su único amigo. Con un grito que no supe que tenía dentro, di una patada a la tierra. El barro húmedo saltó por los aires. Arrastré los pies con furia, una y otra vez, borrando el mapa estelar, destruyendo las estrellas, convirtiendo la confesión cósmica en un amasijo informe de lodo y hojas. ¡No!, gritó Jiménez, pero ya era tarde. El mapa había desaparecido para siempre. Me volví hacia ella, jadeando, con el corazón a punto de estallar. La criatura, aprovechando la distracción, se había fundido con las sombras del bosque, desapareciendo con un silencio imposible para su tamaño. «Ha sido un oso», le grité, la mentira brotando con la fuerza de la desesperación. «Llevo semanas alimentándolo ilegalmente para que no se acerque a la cabaña. La culpa es mía. Póngame la multa que quiera, pero déjenos en paz». Le ofrecí un crimen simple para ocultar una verdad inabarcable. Jiménez me miró. Su rostro una tormenta de incredulidad, furia y una extraña,
decepción. Abrió la boca para discutir, para acusarme de obstrucción, para llamar al equipo táctico. Pero, entonces, su mirada se desvió por encima de mi hombro, hacia la vieja cabaña de piedra y madera, con su chimenea apagada y su aire de tiempo detenido. Se quedó en silencio, y algo en su expresión cambió. Curioso, dijo, su voz de repente muy lejana. Mi propio abuelo fue guarda forestal por aquí, en los años 60. Siempre contaba la historia del viejo de la montaña que hablaba con los espíritus de los árboles. Su mirada volvió del pasado para encontrarse con la mía. Y en ese cruce de miradas se forjó un pacto diferente, un pacto de silencio entre dos nietos. Vio mi desesperación, la verdad, en mi mentira, y eligió no ver. Levantaré un acta por alimentar a la fauna salvaje, dijo, su voz ahora formal, vacía. No vuelva a hacerlo. Y se dio la vuelta. Ahora estoy solo en la cabaña. El diario reposa sobre la mesa, cerrado. La inspectora Jiménez cumplió su palabra. Recibí una multa considerable y una advertencia oficial. El caso está cerradón, pero yo sé la verdad. Sé que el golpe que oí en el roble la primera noche, el que me llevó a encontrar el diario, no era una llamada para mí. Era una despedida. Después de 60 años de ritual, el vasallón sintió la ausencia de su amigo. Aquel golpe no fue una demanda de comida. Fue un último toque en la puerta de un amigo que ya no iba a responder a un requiem. Yo no heredé un pacto. Heredé el final de una conversación, el peso de su silencio final. Y en este valle, ahora, soy el único guardián, no de un ritual, sino de un recuerdo. La memoria de una amistad imposible, que cruzó un abismo más grande que el que hay entre las estrellas. Mi abuelo no estaba protegiendo a una bestia, estaba protegiendo a una persona. Y la naturaleza más salvaje no es este bosque, sino la solitaria extensión entre dos mundos, el abismo de no poder volver a casa. Cada noche, miro por la ventana esa constelación desconocida, un borrón de luz que no aparece en ningún mapa humano. Y siento el peso aplastante de una promesa que nunca podré cumplir. La promesa silenciosa de un náufrago que solo quería volver a casa. Cargo con el conocimiento de que no estamos solos, pero también con la certeza de que la mayor tragedia del universo puede ser, simplemente, la soledad. Mi confesión ha terminado. Mi vida como guardián de este secreto apenas ha comenzado. Y aquí me quedaré, escuchando el sonido del silencio. Pausa larga. Si esta confesión final os ha dejado sin aliento, si sentís el peso de este secreto como yo, por favor, dejad un like, suscribíos y compartid esta historia, para que el legado de mi abuelo no se pierda en el olvido. Why no os vaya? Porque el vídeo que aparece ahora en pantalla desvela otro secreto igual de oscuro que este. Gracias por escuchar.